Hola nuevamente, les saluda Ricardo Caraccioli, esta vez con el tema de diodos, un enfoque funcional. En esta presentación no veremos todos los diodos que existen, veremos algunos que se pueden utilizar en electrónica industrial o electrónica de potencia. El diodo rectificador. En la imagen podemos ver algunos diodos rectificadores. El primero de la izquierda es un diodo rectificador de potencia. El segundo es un diodo rectificador de media potencia. Y el tercero es un puente de diodos, o sea, incluye 4 diodos para rectificar señal alterna. Vemos que tiene las entradas de señal alterna y la salida de DC. Acá podemos ver la curva característica del diodo. Podemos ver de que tiene en la realidad una curva exponencial que asintóticamente anda alrededor de los 0.7 voltios. O sea, llega un momento que cuando está conduciendo el diodo en polarización directa, aunque usted siga aumentando la corriente en él, el voltaje casi permanece estable. Sin embargo, hay un codo o curva en la que esto no ocurre, que es cuando la corriente es muy pequeña. Vemos acá corriente en miliamperios versus voltaje en voltios. También vemos una pequeña fuga en polarización inversa, o sea, cuando ponemos voltaje negativo en él, notamos que hay alrededor de 10 picoamperios de fuga, lo cual es muy pequeño y se puede considerar cero. El diodo está regido por las siguientes ecuaciones. Acá podemos ver la corriente del diodo versus el voltaje del diodo. Corriente del diodo versus voltaje del diodo. Y notamos que es una curva exponencial, donde IS es la corriente de saturación inversa, BD es el voltaje de polarización directa, N es un factor de idealidad. ¿De qué tan ideal es el diodo? Este puede ser 1 o 2 según lo que se considere. Por otro lado, BT, que es el voltaje térmico y está determinado por K por T entre Q, donde K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta en Kelvin y Q es la magnitud de carga o carga eléctrica del electrón. ¿Cómo funciona el diodo rectificador? Es muy sencillo. Este es como una válvula. Tiene dos terminales, ánodo y cátodo, que en inglés se escribe con K, y por eso acá lo represento con K. Cuando el voltaje del ánodo es mayor que el voltaje del cátodo, o sea, el voltaje en esta terminal es mayor que el voltaje en esta terminal, el diodo conduce. En caso contrario, si el voltaje en A es menor que el voltaje en K, el diodo no conduce. Se puede considerar un circuito abierto. Esto en un diodo ideal. Sin embargo, en un diodo real nosotros decimos que si el diodo conduce, en él habrá una caída de tensión llamada BD, que será aproximadamente 0.7 voltios en el caso de que el diodo sea de silicio, y será de 0.3 voltios aproximadamente para cuando el diodo está construido con germanio. La función principal del diodo rectificador, como su nombre lo dice, es rectificar. Y acá podemos ver un ejemplo de rectificador de onda completa. En el caso A, aquí, podemos ver que este usa un transformador con derivación central, pero el resultado es el mismo. Tendremos una entrada C y una salida con pulsos positivos. El único problema de este rectificador con derivación central es que el voltaje aprovechado solo es la mitad del voltaje total del transformador. Por otro lado, tenemos un rectificador de onda completa en el inciso B. Este podemos ver que está construido con 4 diodos, entra la señal alterna y el resultado es el mismo. Salen pulsos positivos, o sea, el semiciclo negativo es como que yo lo tuviera reflejado solo en el lado positivo, visto desde la carga. Alguien se podrá preguntar, pero esto no es una señal DC. En electrónica se llama DC aunque sea pulsante, ya que solo necesita un poco de filtrado para llevarla a un valor casi constante, y esto se logra agregando un capacitor. Sin embargo, ese tema se verá más adelante o posiblemente en otro video relacionado a fuentes de poder. Otro rectificador muy utilizado en la industria es el rectificador trifásico. Aquí podemos ver
cómo se rectifica una señal trifásica. Entran las tres líneas o los voltajes de línea y acá obtenemos DC. Sin embargo, al no tener un capacitor debemos esperar que sea pulsante. Acá podemos ver los gráficos de la señal de entrada y la señal de salida de un rectificador trifásico. Arriba las tres señales de voltaje de línea de entrada y abajo ya el voltaje rectificado. Vemos de que todavía es pulsante o hay una DC y una AC montada en ella, y esto se puede filtrar a través de capacitores. Otro diodo muy utilizado en la industria es el diodo Schottky. Acá podemos ver el símbolo. Por su apariencia no es muy diferente a un diodo rectificador. La única forma de identificarlo es buscando el código alfanumérico, ya sea en una página de búsquedas en internet o en algún manual de fabricantes de semiconductores. El diodo Schottky se diferencia del diodo rectificador en el hecho de que este es muy rápido a la hora de hacer un cambio de polaridad en sus terminales. Su respuesta es rápida, alrededor de un nanosegundo. Y aparte trabaja con muy bajas tensiones de umbral, lo cual es muy útil en ciertas aplicaciones. El diodo Schottky trabaja muy similar a un diodo rectificador, con la diferencia que es de alta velocidad y, digamos, una barrera de tensión más pequeña, lo cual da una ventaja, por ejemplo, en fuentes conmutadas. Se utiliza mucho en fuentes de poder en la industria por sus características. Acá podemos ver una comparación gráfica entre un diodo de silicio rectificador normal y un diodo Schottky. Y podemos ver que el diodo Schottky tiene barrera de tensión o caída de tensión más baja y algunas características diferentes en el punto cero con respecto al diodo rectificador. Pero recordemos que su principal característica, que no se muestra en este gráfico, es la velocidad de conmutación del mismo. Otro diodo muy utilizado en todos los sistemas, ya sea industriales o de entretenimiento, es el diodo LED. Los diodos LED pueden existir en diversos colores y tamaños, y potencias obviamente, y son muy versátiles. Pueden haber diodos LED microscópicos como en las pantallas LED, o pueden haber diodos LED muy grandes como por ejemplo para la iluminación que se utiliza mucho en la actualidad. Generalmente el diodo LED ya en aplicación se encuentra junto con una resistencia. Acá podemos ver un circuito de una batería alimentando a un LED a través de una resistencia. Esto se debe a que si yo sobrepaso las características nominales de voltaje y corriente del LED, lo daño. Por otro lado, el LED también conduce en polarización directa y no conduce en polarización inversa. O sea, así como está ahí, si la resistencia del LED es la correcta, este deberá encender. Si yo lo conecto en polarización inversa en el mismo circuito, sin cambiar la batería, digamos, agrego un LED a la par de este LED, este no encenderá. Este estará encendido y este estará apagado, porque el segundo LED estará en polarización inversa. Acá podemos ver algunas características nominales de un LED típico. Vemos que, por ejemplo, si tomamos de ejemplo el LED de color rojo, este tiene un voltaje de 1.6 voltios de funcionamiento típico y de 10 miliamperios de corriente en funcionamiento. Por lo tanto, yo debo calcular la resistencia del LED de acuerdo al voltaje al que lo voy a conectar, considerando estas características. ¿Cómo se calcula la resistencia del LED? Muy sencillo, utilizando leyes de Kirchhoff. R de LED sería voltaje menos voltaje del diodo entre la corriente del diodo. Por ejemplo, para un diodo LED rojo, ya vimos en la tabla que un diodo LED rojo típico tiene un voltaje de funcionamiento de 1.6 voltios y una corriente de 10 miliamperios. Aplicando la fórmula, acá en la tabla tengo cómo quedaría la resistencia de LED para tres voltajes diferentes. Por ejemplo, en 24 voltios, para un LED rojo yo debería poner una resistencia alrededor de los 2.2K. Para 12 voltios voy a poner una resistencia aproximadamente de 1K. Y para 5 voltios deberé poner una resistencia aproximadamente de 330 ohmios. El diodo Zener.
Este es otro diodo muy utilizado en los sistemas, ya sea domésticos o industriales. Este diodo se conecta en polarización inversa y aprovecha una de las características del diodo que no vimos en el diodo rectificador, y es el voltaje de avalancha. Se le llama voltaje de avalancha al hecho de que en polarización inversa, si yo por ejemplo aplico, esta es la curva del diodo, mucho voltaje inverso, llega un momento que el diodo conduce. O sea, dijimos que el diodo en polarización inversa, el diodo rectificador, no conducía. Esto no es totalmente cierto. En realidad, si yo sobrepaso ese voltaje inverso, llegará un momento en que empieza a conducir de una manera abrupta, como podemos ver en la curva. Lo que pasa es que en un diodo típico rectificador, este voltaje acá anda alrededor de los 600 voltios. Entonces es un voltaje muy elevado. Nadie va a poner un diodo en polarización inversa de 600 voltios para llegar al voltaje de ruptura. Sin embargo, el diodo Zener se construye para que aprovechar esa característica de polarización inversa. Entonces yo tendría que en el diodo Zener, en polarización directa, él se comporta como un diodo rectificador, pero en polarización inversa se aprovecha el voltaje de avalancha o de ruptura inversa, que es el voltaje Zener, para mantener un voltaje estable en un circuito. Su función principal es estabilizar un voltaje, o sea, que aunque yo varíe las condiciones de la carga, esta carga puede tener un rango variable, el voltaje en ella va a permanecer casi constante, o sea, la regulación de voltaje va a tender a cero. Claro, esto no es totalmente ideal, siempre va a haber regulación de voltaje, pero esta característica lo hace muy útil para construir reguladores de tensión. Para calcular la resistencia Zener, en este caso del diagrama anterior, podríamos utilizar la siguiente fórmula. Sería el voltaje entrada menos el voltaje que quiero en la carga entre la corriente Zener mínimo, que la puedo encontrar a partir de las características o el datasheet del dispositivo, y de la corriente de carga máxima, que es lo que demandará la carga en su pico máximo. Aunque en el primer circuito vimos el Zener aplicado solo, en realidad en los sistemas electrónicos es raro encontrarlo solo. Casi siempre está acompañado de otros dispositivos para amplificar corriente. Por ejemplo, acá podemos ver una aplicación de Zener utilizando amplificador operacional y un transistor en colector común para obtener un voltaje estable en la salida. Como referencias bibliográficas utilicé el libro de Boylestad y el libro de Schilling. Gracias por su atención.